Hola, ¿qué tal? En esta cápsula revisaremos el tema de acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal es una enfermedad poco común en la población general y en México tiene una prevalencia muy baja. Por lo tanto, aclararemos algunos puntos al respecto. La velocidad de crecimiento de un niño varía dependiendo de la edad. Cuando se encuentra en el vientre materno, más o menos crece a una velocidad de 66 centímetros por año. En la primera infancia, es decir, en el primer año de la vida, tiene una velocidad de crecimiento de 25 centímetros por año. Y más o menos a la edad escolar, a los 6 años, tenemos 6 centímetros por año de crecimiento. Este tiene un pico en la etapa puberal, las niñas entre los 9 y los 11 años, los niños entre los 10 y los 12 años, de hasta 10 o 14 centímetros por año. ¿A qué le llamamos edad talla? La edad talla es la edad que tendría nuestro niño si lo colocáramos en las curvas centilares en una percentil 50. Vamos a aclarar un poquito el punto. Estas curvas que son tan útiles para nosotros los pediatras, lo único que nos hablan es de las mediciones en una gran población que se hicieron, ya sea en los Centros de Control de Enfermedades en Estados Unidos o en la Organización Mundial de la Salud. Son estudios distintos, tienen algunas cosas de metodología diferentes, pero en términos generales lo que nos dice una curva centilar es que si yo tengo el centil 50, 50% de la población estará arriba de esa medición que yo estoy graficando, 50% tendrá menos medición de esa que yo tengo. Por lo tanto, si mi paciente o mi niño se encuentra en la percentil 25, querrá decir que si lo formamos en una fila de 100 niños, él será el número 25, en peso, en talla, en perímetro cefálico o en cualquiera de las mediciones que tengamos carriles centilares. Si mi paciente o mi hijo tiene una talla de 100 centímetros, eso lo colocaría más o menos en una centila 50, en una edad de entre 4 y 4 años y medio. Por lo tanto, yo puedo ver si existe alguna desviación de esa edad talla. La edad ósea es muy útil también para ver la maduración, es decir, con una radiografía de la mano o una radiografía de la rodilla, podemos ver más o menos qué edad tiene el paciente utilizando diferentes tablas como Greulich y Pyle o Tanner-Whitehouse 2. La dentición es muy importante durante los primeros 24 meses, la dentición decidual, porque también nos puede hablar indirectamente de la edad ósea, como vemos en esta diapositiva, donde viene aproximadamente las edades en las que deben de aparecer la primera dentición. Y nosotros podemos traspolar un poco eso a la edad ósea. Sin embargo, siempre una radiografía de mano o una radiografía de rodillas nos darán una mayor certeza de esa edad ósea. ¿De qué nos sirve saber la edad ósea? ¿De qué nos sirve saber la edad talla? ¿Y de qué nos sirve saber sobre todo la velocidad de crecimiento? Nosotros tenemos 3 patrones alterados del crecimiento. El patrón de crecimiento retardado intrínseco, en donde la edad ósea es igual a la edad cronológica, es decir, tengo una edad ósea acorde con la edad cronológica del paciente. La edad cronológica es la edad en años desde la fecha de nacimiento, pero estas dos son mayores a la edad talla, es decir, la talla es pequeña. Y aquí encontramos algunas patologías como talla blanco familiar, cromosomopatías, osteocondrodisplasias, síndromes dismórficos, malnutrición fetal e irradiación espinal. El crecimiento retrasado es cuando la edad ósea se asemeja a la edad talla, pero estas son menores a la edad cronológica. Y la velocidad de crecimiento, tanto en el hipocrecimiento intrínseco o en el patrón de crecimiento intrínseco o en el retrasado, es normal. Quiere decir que cumple los criterios que dije anteriormente. Aquí encontramos el retraso constitucional del desarrollo, la subnutrición o mala nutrición y enfermedades crónicas leves. El crecimiento atenuado, que es el patrón que tienen los niños con acidosis tubular renal, se caracteriza por tener la edad ósea igual a la edad talla, es decir, la edad ósea son iguales a la edad talla, es decir,
ese paciente, si estuviera en el centil 50, qué edad tendría, y evidentemente ambos son menores a la edad cronológica. La velocidad de crecimiento es disminuida y podemos ver aquí el patrón que tendría de crecimiento. Ahí se encuentra la acidosis tubular renal y de la misma manera algunas otras alteraciones endocrinas. Por lo tanto, es muy importante también descartar alguna enfermedad crónica grave o desnutrición. ¿Cuándo sospechamos la acidosis tubular renal? Cuando tenemos peso y talla bajos. ¿Cómo sé que el niño está en peso y talla bajos? Porque su talla blanco familiar, es decir, el promedio de las tallas, cuánto mide el papá, sumo lo que mide la mamá, lo divido entre 2. Si es un varón, le sumo 6.5 centímetros y si es una mujer, le resto 6.5 centímetros. Eso nos daría aproximadamente más o menos 4 centímetros. ¿Qué talla tendría el niño o la niña a los 18, entre los 18 y los 21 años de edad? Si yo ese punto o esa talla la coloco en los carriles centilares de la población general, puedo ver en qué centila tiene que ir creciendo este paciente. Y si esa centila no corresponde a la centila que tiene el día de hoy, puedo sospechar que existe algún problema. Por lo tanto, tengo, ya decíamos, un patrón atenuado del crecimiento cuando la velocidad de crecimiento es baja, cuando la talla es baja y cuando la edad ósea está retrasada. Esas tres cosas me hacen sospechar en un patrón atenuado del crecimiento. También los pacientes que tienen acidosis tubular renal se asocia comúnmente a anorexia, es decir, que no quieren comer, a estreñimiento, poliuria, es decir, que se la pasan haciendo pipí todo el tiempo, grandes cantidades, y gran polidipsia por esa misma disfunción tubular que hace que pierdan muchos líquidos y electrolitos. Pero ¿cuáles son las causas de que un niño no crezca? Porque siempre la preocupación de las mamás es, doctor, mi niño no crece. Entonces, siempre tenemos que descartar las causas más comunes. La primera causa, por frecuencia, de falta de crecimiento es, sin lugar a dudas, la desnutrición. Es decir, si yo no aporto las calorías suficientes para que mi niño crezca o mi niña crezca adecuadamente, no va a haber esos tabiques de proteínas, de carbohidratos, de lípidos suficientes para que tenga un adecuado crecimiento. Si no le aporto adecuadas cantidades de hierro, sobre todo a la edad lactante, es decir, entre los 28 días de edad de vida y los 2 años de edad, van a tener anemia y eso puede producir hipocrecimiento. Algunas parasitosis que son más comunes en los niños mayores de 2 años, es decir, lombrices, amibas o algunos otros parásitos que pueden vivir en el intestino, pueden hacer que esos nutrientes que está consumiendo no sean absorbidos adecuadamente y presentar hipocrecimiento. Hipotiroidismos, es decir, alteraciones endócrinas que no funcionen la glándula tiroides, puede hacer que el niño no esté creciendo. Puede ser clínico o subclínico, es decir, que solamente en pruebas de laboratorio se puede detectar. Las causas renales de hipocrecimiento, siempre hay que hacerle la pregunta a nuestro médico. Mi niño no tiene insuficiencia renal crónica, porque evidentemente los niños con insuficiencia renal crónica o daño renal crónico tienen hipocrecimiento. Y eso a veces es más frecuente que la sola acidosis tubular renal. Y por último dejaríamos a la acidosis tubular renal. ¿Qué ocurre? Existen diferentes tipos de ácidos en el cuerpo. Unos que se pueden sacar por los pulmones a través de la respiración, a través del CO2, el dióxido de carbono, y otros ácidos que produce el organismo que no se pueden sacar a través de los pulmones. Solamente pueden ser secretados por uno de los túbulos, por el riñón. Entonces, ¿de dónde se producen esos ácidos? Del metabolismo óseo. Cuando el niño está formando hueso, al momento de formar ese hueso que está compuesto por una molécula llamada hidroxiapatita, secreta una hidrogenión, es decir, un ácido que tiene que ser sacado por el riñón. De la misma forma, al integrarse las proteínas son el hueso, el músculo, la piel, los ojos, el cerebro. Todo nuestro organismo está compuesto de proteínas. Por lo tanto, cuando yo estoy integrando esas proteínas, también secreto
ácidos hacia la sangre que tienen que ser sacados por el riñón. Una pequeña introducción a la función del riñón. Los riñones son dos órganos que tenemos en las fosas lumbares, en la parte de atrás de la espalda, y esos riñones están compuestos de dos capas principales, la capa exterior, que le llamamos corteza, y la capa interior, que le llamamos médula. La parte exterior está formada por glomérulos y la parte interna está formada por los túbulos. Las funciones del riñón son la regulación del balance del agua, de los electrolitos, del ácido base, es decir, de cuánto ácido y cuánto bicarbonato tenemos en la sangre y en el resto del organismo, y de excretar las toxinas endógenas, es decir, las cosas malas que produce nuestro cuerpo, los desechos, y las toxinas exógenas, todo lo que nos comemos de fuera, que tiene que ser sacado del organismo, lo saca el riñón. Y también se encarga del metabolismo del calcio y el fósforo, por eso tan importante el riñón en la formación de los huesos, y de la eritropoyesis, es decir, la producción de glóbulos rojos. Este es un glomérulo. El glomérulo son las unidades que se encargan de filtrar la sangre, es decir, filtran la sangre. Y ahí vemos un corte transversal. En ese corte transversal podemos ver la barrera de filtración, todo lo que tiene que pasar la sangre para llegar a ser orina. El túbulo, que es el que está afectado acá en la acidosis tubular renal, tiene dos porciones muy importantes. La porción proximal, la que está pegada a los glomérulos, en donde se absorbe 97% del bicarbonato que se filtra. Eso es importante porque si yo tengo acidosis en la sangre, es decir, mis ácidos se están acumulando, esta parte del riñón absorbe con mayor avidez ese bicarbonato y por lo tanto casi no voy a encontrar bicarbonato en la orina, casi cero. En la parte distal es importante saber que ahí se lleva a cabo esa secreción de ácidos que produjo el cuerpo, tanto formando hueso como formando proteínas. Y esas células se llaman células intercaladas alfa. Esas son las encargadas de sacar los ácidos hacia la orina. Entonces, cuando yo tengo a mi niño que tiene una acidosis metabólica, es decir, que el bicarbonato en sangre es bajo, que su anion gap, es decir, la diferencia entre el sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato es normal, tiene un anion gap normal, tengo un problema con el bicarbonato o con la cantidad de ácidos que tira el riñón. Y así se puede hacer el diagnóstico. Hay que complementarlo siempre con algunas otras pruebas, como la medición del bicarbonato en la orina. El bicarbonato en la orina se mide a través de una reacción con el dióxido de carbono en la orina. Por lo tanto, si la orina no se toma en condiciones anaeróbicas, es decir, que no esté al aire ambiente la orina, se puede perder ese CO2. Y entonces cuando llega al laboratorio miden cero. Hay que tener mucha precaución en la colecta de la orina. Los invito a que se acerquen con el personal del laboratorio para que cuando si les pedimos un bicarbonato en orina, sepan las condiciones exactas en las que se debe de tomar. De la misma forma, podemos hacer una prueba de acidificación de la orina para ver qué tanta es la capacidad de esa célula intercalada alfa de acidificar la orina. Hay muchos métodos de hacerlo. Lo más importante es también hacer estudios adicionales, porque a veces nos encontramos sorpresas. 30% de los niños que tienen acidosis tubular renal pueden tener piedritas muy pequeñitas que se llaman nefrocalcinosis dentro del riñón. Puede haber dilataciones pielocaliciales, es decir, que algo esté obstruyendo el tracto de salida de la orina y que eso a largo plazo nos haga insuficiencia renal crónica. También en algunos pacientes está indicada una cistoretografía miccional para verificar que no haya alguna otra condición que produzca esa pérdida de la capacidad de acidificar la orina, como reflujo vesicuretral, que se regrese la orina de la vejiga hacia los riñones y que esto nos cree una gran presión de agua y eso impida que salgan los ácidos de manera adecuada. El diagnóstico se hace a través de una acidosis metabólica de anion gap normal. Dependiendo del tipo de la acidosis tubular renal, si es la parte distal la que no funciona, si es el túbulo proximal el que no funciona, encontraremos el pH urinario o alcalino, si el problema es distal, o
ácido si el problema solamente es proximal. Y tendremos que medir cómo se está tirando el bicarbonato por el riñón en presencia de esa acidosis metabólica. Para el tratamiento existen muchas soluciones alcalinizantes, es decir, que nos van a ayudar a que esa sangre esté con un pH y un bicarbonato adecuados para que el crecimiento se lleve a cabo de manera adecuada. Muchas gracias por tu atención. Si tienes más dudas, al final de este video encontrarás algunos links con las guías de acidosis tubular renal, con las guías de crecimiento, con la norma oficial mexicana de crecimiento, el lactante, el preescolar y el escolar, donde puedes darte un poquito más de información sobre cómo debe de crecer tu hijo. Hasta luego.